Un trozo de papel doblado al ras del pan duro fue lo que cambió la vida de Alba ese lunes por la mañana. La cocina olía a café aguado. La pelota de Lucas, olvidada, estaba junto a una silla. Sobre la mesa, entre facturas arrugadas y una carta sin abrir, apareció el anuncio. Cuidadora privada, residencia, discreción, buen salario. Las palabras parecían demasiado grandes para la mesa pequeña donde vivían ella y su hijo. Alba las leyó una vez y otra, sintiendo que su pulso se aceleraba por una mezcla de esperanza y miedo. Lucas, de 6 años, apareció con los ojos aún pegados por el sueño y una figura de papel en la mano, un dinosaurio mal dibujado con lápices que ya no pintaban tan vivos. Alba le sonrió con esa sonrisa que quería parecer tranquila para que el niño no notara la tensión que le apretaba el estómago. «Mamá, ¿tendrás tiempo para jugar hoy?», preguntó con la voz que solo los niños tienen para pedir tiempo y seguridad. Alba dejó el papel sobre la mesa y lo escuchó mientras su mente corría por las cifras. El alquiler, la luz, las medicinas del gato que desapareció hace meses. Todo encajaba en una sola respuesta. Necesitaba ese trabajo. Aceptar no fue un acto impulsivo, sino una gravedad que la atrajo, una necesidad que no conocía otra forma de resolver. Llamó al número, habló con una voz que trató de mantener neutra, concertó una entrevista y al colgar, enseñó el anuncio a Lucas con la esperanza en los ojos. «Voy a trabajar en una casa grande, amor. Será por un tiempo». Lucas asintió como si fuera posible entender la magnitud de una casa grande. Para él, la casa era un lugar con jardín, y tal vez con perritos. Para Alba, la casa significaba dinero suficiente para no contar monedas al comprar leche. Mientras empacaba una pequeña maleta, pensó en su madre, en las noches sin dormir, en los trabajos que la habían dejado con manos gastadas y poca dignidad. Pensó en cómo explicar a Lucas que esta vez sería distinto. «Lo hago por nosotros», se dijo, como si repetir esa frase suficientes veces pudiera convertirla en verdad sólida. Cerró la puerta de su apartamento con la cabeza erguida, sin saber que cruzaría un umbral que cambiaría su vida en más de un sentido. Al llegar a la mansión, la diferencia entre su mundo y ese otro era física. Un portón de hierro que chirrió cuando se abrió, los cipreses alineados como centinelas, y una entrada de piedra que parecía impedir que los sonidos del exterior llegaran. Alba sintió, por un instante, una punzada de vergüenza, como si su ropa modesta y su bolso gastado denunciaran que no pertenecía a aquel paisaje. Lucía, la ama de llaves, apareció en la puerta con un delantal impecable y una sonrisa controlada, y su voz le ofreció la primera tregua. «Alba, bienvenida. Pasa, por favor». La casa conservaba un aire de bienes que no pertenecían a nadie en particular. Cuadros con marcos grandes, muebles que respiraban historia, y una quietud que, aunque elegante, tenía un peso. La primera vez que vio a Arturo Foster, lo encontró en la sala principal, la luz de la tarde pintándole una línea sobre la mejilla. Estaba en una silla de ruedas, su postura contenida por músculos que ya no obedecían del todo. Sus ojos eran de un gris que parecía examinar la luz con distancia. No hubo gesto teatral. Alba se presentó con la voz que usaba con los padres de los niños del colegio, firme, educada, sin pedir permiso para existir. Arturo le escuchó su nombre, no respondió de inmediato, y el silencio dijo más que cualquier saludo. La tarea que Alba aceptaba tenía una intimidad que no admitía frivolidad. No era servir té ni arreglar flores, era ayudar a bañar a un hombre que había conocido otra vida y ahora vivía con los límites que una tragedia le había impuesto. Lucía le mostró el cuarto de baño adaptado, asideros barnizados, una silla de baño segura, toallas suaves, termómetro para el agua y un pulcro conjunto de productos etiquetados. «Todo aquí es por su seguridad», explicó Lucía. «Siéntete libre de preguntar. Aquí los horarios son rígidos». Alba asintió. Su profesionalismo se articuló como una coraza que no dejaba entrar la lástima ni el juicio. En la primera sesión, Alba habló suave con Arturo antes de comenzar. «Voy a ayudarle a bañarse. Si algo le molesta, me lo dice, ¿sí?». Su voz fue un hilo que buscaba anudar confianza. Él solo asintió con un movimiento casi perceptible. Alba pidió permiso para abrir la cortina del baño y dejó entrar la luz. El agua debía estar tibia, ni fría ni demasiado caliente. La piel lesionada necesitaba cuidado. Cada gesto fue anunciado. «Voy a mojar la esponja, le voy a enjuagar la espalda.
Se trató todo con una precisión que evitó cualquier sospecha de sensacionalismo. La escena fue digna, profesional. Alba manejó las toallas como quien detiene un viento, cuidadosa, respetuosa. Mientras trabajaba, notó las cicatrices no como objetos de espectáculo, sino como parte del mapa que contaba una historia. Arturo no hablaba de aquello. A veces respiraba con la conciencia de quien sabe que mucho se perdió y que lo que queda es reconstrucción. Entre la profesionalidad y la ternura, algo cambió en la habitación. La distancia se volvió menos absoluta. Cuando Alba terminó, envolvió a Arturo con la toalla y dijo simplemente, «Listo, ¿se siente bien?». Él murmuró un gracias que, más que cortesía, pareció un reconocimiento. La convivencia con Evelyn se manifestó como una sombra elegante. Su llegada fue como la entrada de un frío que no correspondía al tiempo. Vestida con un abrigo de líneas impecables, con un perfume que olía a distancia, Evelyn observó a Alba con una mezcla de curiosidad y cálculo. Sus palabras eran medidas, sus sonrisas estudiadas. «Espero que entienda el lugar donde viene a trabajar», dijo una tarde, cuando Alba llevó una bandeja de té a la sala. «Aquí la discreción es lo primero». La advertencia tenía otra capa. En la forma en que Evelyn se movía entre las habitaciones, todo parecía tejido por un deseo de control. Alba sintió el ácido de la desconfianza, pero mantuvo la calma. Lucía, en cambio, le ofreció una mirada que invitaba a la alianza. «No le hagas caso. Evelyn tiene sus formas». Los primeros días fueron una sucesión de rituales que, con el tiempo, se volvieron costumbre. Alba despertaba antes del amanecer para preparar todo, llevaba a Lucas a la escuela cuando era posible y regresaba a la mansión para el turno de la tarde. En la noche, entre llamadas cortas y dibujos que Lucas le enviaba con el pegamento de su ternura, ella se reencontraba con el cansancio y la certeza de que había tomado la decisión correcta. La casa de piedra podía ser fría, pero el trabajo le daba un sentido de propósito que no encontraba en ningún otro lugar. Una tarde, mientras colocaba una manta en la sala de visitas, Alba vio sobre una mesita una fotografía enmarcada que no había notado antes. Era Arturo en un tiempo donde sus hombros eran otro contorno, y a su lado, con una sonrisa que rompía la seriedad del retrato, estaba Evelyn. La mirada que compartían en la foto podía traducirse como complicidad, como la pertenencia de dos vidas entrelazadas. El descubrimiento clavó una pequeña punta de alarma en Alba. Había historia allí, y ella ahora era parte de un pasaje que no le pertenecía. Decidió guardarlo en la memoria como una pieza más, una pista. Poco a poco, la presencia de Lucas comenzó a tejerse entre las paredes de la mansión. Venía los fines de semana a ver a su madre y a curiosear el lugar, y jugaba en el jardín con la inocencia de quien cree que las casas grandes son centros de aventura. Una vez, mientras Alba llevaba una bandeja de galletas, Lucas dejó sobre la mesa un dibujo del señor en silla de ruedas. Lo había dibujado con un sol feroz y una barandilla que parecía un puente. Arturo, que estaba cerca, miró el papel con lentitud, y algo parecido a una emoción se dibujó en su rostro. Un gesto casi niño. Fue la primera vez que alguien lo llamó por afecto sin esperar nada a cambio. El fisioterapeuta que trabajaba con Arturo era un hombre llamado Mateo, de manos anchas y paciencia hecha costumbre. Las sesiones eran duras en el sentido de que exigían constancia, una mezcla de esfuerzo físico y una voluntad que no siempre estaba dispuesta a cooperar. En la segunda semana, con la ayuda de Mateo y de Alba, Arturo consiguió levantar levemente el torso desde la silla. Fue un avance pequeño, pocos centímetros, un movimiento tembloroso, pero para quienes lo miraron en la sala, fue significativo. Alba sintió en su pecho una mezcla de alegría y temor. La esperanza puede abrir puertas y también proveer heridas viejas. Arturo, con los labios apretados, dejó que la emoción se asomara sin palabras. Mientras tanto, la atmósfera en la mansión no era monocorde. Algo latía bajo la rutina diaria. Un día, al revisar su delantal antes de una salida, Alba encontró una nota doblada que no recordaba haber visto antes. Era una hoja sin firma. «No te acerques demasiado. Hay cosas que no te pertenecen». El papel tenía la claridad de la amenaza fría. No decía quién, pero insinuaba peligro. Alba sintió que el aire se le volvía más denso. Guardó la nota en el bolsillo con el mismo cuidado con que había cuidado a Arturo. No la leyó frente a nadie. Lo que parecía una advertencia dejó una grieta en su seguridad. En las noches, mientras leía cuentos a Lucas por teléfono, sostuvo la nota como si fuese un pedazo de hielo que siempre podría derretirse y revelar algo peor. La investigación de pequeños gestos empezó a dar frutos.
Lucía, en una conversación casual mientras doblaba sábanas, dejó escapar un nombre y una preocupación. A veces los papeles no cuadran. Evelyn es rápida para mover cuentas. Alba no supo qué hacer con esa frase en caliente. No era su lugar investigar, y sin embargo, algo en su pecho, la misma fibra que la llevó a aceptar el trabajo, le empujaba a mirar. No curioseó por soberbia, sino por la certeza de que aquello, de algún modo, afectaba la seguridad de quienes ella amaba. El rumor se convirtió en pregunta, y la pregunta en un hilo que quería tirar. Un día, cuando la mansión dormía en la siesta, Alba entró por necesidad a una oficina lateral buscando la manta de Arturo que Lucía le había pedido. La puerta estaba entreabierta, y en el suelo, junto a un archivador entreabierto, había un sobre con recibos y hojas que no debían estar expuestas. Fue un golpe de suerte tan torpe como peligroso. La vista le alcanzó una línea de números, una mención de transferencias, y en la esquina de una página, el nombre de Evelyn. No era una acusación escrita con mayúsculas, sino una constelación de papeles que juntos parecían dibujar un mapa de control económico. Alba cerró la puerta con la rapidez de quien comprende que mirar demasiado puede ser peligroso, pero en el bolsillo se quedó la duda, como un peso nuevo. Esa noche, la tensión creció. Evelyn apareció en la sala con una elegancia que no necesitaba show. Sus palabras a Alba tuvieron la forma de una caricia que corta. Aquí todos tenemos un rol, Alba. No me gustaría que alguien joven perdiera una buena oportunidad por imprudencia. La advertencia fue clara. Cuidado con husmear en lo que no corresponde. Para quien la escuchó, la frase pudo ser cortesía. Para Alba fue aviso y amenaza a la vez. No era la primera línea que trazaba una barrera. A pesar de la sombra, cada pequeño avance de Arturo reforzaba la sensación de que la casa podía convertirse en algo distinto. Lucas, que antes veía la mansión como un misterio, empezó a preferirla. Traía dibujos nuevos cada visita, retratos del jardín, de los árboles, de un señor que recogía una flor. Y en cada dibujo, Alba veía algo que le recordaba por qué no podía dar marcha atrás, un tejido de esperanza. Ella escuchaba luego las noches los audios donde Lucas le contaba sus pequeñas victorias en la escuela y le pedía que volviera pronto. «Mamá, ¿tendrás tiempo para jugar?», repetía la pregunta. Y Alba entendía que detrás de la inocencia había una pregunta más grande. ¿Habrá para nosotros un futuro distinto? En un atardecer de la tercera semana, Arturo pidió a Alba que lo llevara al jardín. Las ausencias de movimiento lo habían hecho más guardián de su memoria que de su cuerpo. En el jardín, el césped olía a tierra mojada y a menta. El aire corría con la libertad ligera de las hojas. Alba empujó la silla con el cuidado de quien teme el tropiezo, y Arturo cerró los ojos por un minuto, como si probara el sol en la piel. Fue un momento que no necesitó palabras. Lucas corrió alrededor y dejó un dibujo sobre el regazo de Arturo, un sol, una casa pequeña y una barandilla que sujetaba una gran esperanza. Arturo la miró con los dedos ligeramente temblorosos. «Gracias por traerlo», dijo por primera vez algo que no parecía condicionado por educación o protocolo. Alba se sorprendió por la propia ternura que le asomó. Cuidar no era solo una tarea, era transformar el roce diario en un puente de confianza. Ella aprendió a anticipar las necesidades de Arturo, ajustar la altura del respaldo, traerle una compresa caliente, recordar sus horarios de medicación. No era heroísmo, era oficio y humanidad. Y esa humanidad comenzó a corroer el hielo que Evelyn había construido alrededor de la casa. Pero la vida dentro de las paredes grandes no era solo silencios y avances. Un día, al final de su turno, Alba encontró otra nota doblada bajo la puerta de su habitación de servicio. Esta tenía un tono distinto, más personal, más punzante. No confíes en nadie, por tu bien y por el de tu hijo. La letra era anónima, sin firma. El mensaje, en cambio, no dejaba margen. Alba la sostuvo en la oscuridad del cuarto, mientras afuera la mansión respiraba tranquila. La nota la puso al borde. La idea de que su hijo también pudiera verse arrastrado por algo ajeno le resultó insoportable. Pensó en el dibujo de Lucas, en el sol feroz, y en la promesa que se había hecho a sí misma. No retrocedería por miedo. Esa misma semana, en la sala donde acostumbraban a recibir visitas, sucedió algo que potenció la crisis.
Evelyn llamó la atención de Arturo durante un desayuno y lo obligó a revisar papeles que él no recordaba haber firmado. Las voces subieron un poco, no hasta el punto de ser estruendosas, pero lo suficiente para que Alba escuchara. No eran gritos, eran movimientos administrativos con la frialdad de quien juega con fichas ajenas. Luego, Evelyn caminó hacia Alba con esa sonrisa que todo lo evaluaba. «La casa necesita orden», le dijo. «No queremos sorpresas». Sus palabras derramaban una certeza, que ella era la que mandaba, y que quien cuestionara ese mandato podría desaparecer del cuadro con la misma discreción con la que habían hecho entrar a Alba. Alba sintió la presión como una mano invisible que exprimía una parte de su decisión. No sabía aún si lo que veía eran sombras o certezas. Y sin embargo, la imagen del primer paso que Arturo había intentado seguía allí, como una promesa. Alguien se estaba moviendo hacia la vida otra vez. La pregunta era, ¿a qué precio? En la cocina, Lucía la observó mientras lavaba los platos y le dijo en voz baja: «Cuidar es un trabajo noble, pero aquí hay nombres que se llevan a la cama a la medianoche». No hablaba de fantasmas, sino de cuentas y poder. Si necesitas pruebas, hazlo con calma. No estás sola. Las palabras de Lucía eran un bálsamo, y al mismo tiempo una advertencia. Todo acto de bondad dentro de esa casa podría tener un efecto colateral que Alba no había calculado. Cuando la luna cubrió la mansión, Alba se tendió en su pequeña cama dentro de la propiedad y sostenía uno de los dibujos de Lucas. Sus manos, que tantas veces habían lavado platos y pañales, ahora apretaban el lápiz de colores que el niño había usado para ese sol. Repasó mentalmente los acontecimientos, el anuncio, la llegada, la primera inmersión en el baño que no fue humillación, sino cuidado, la mirada de Arturo, los pasos pequeños, las notas amenazantes, la fotografía y los papeles entreabiertos. Todo formaba un mapa con rutas posibles hacia la verdad. Antes de dormir, llamó a Lucas. Su voz, al otro lado, fue un puente que la ancló a la razón por la que había tomado ese trabajo. «Te extraño en la cama», dijo Lucas apenas con la voz dormida. Alba prometió volver pronto y le contó que el señor Arturo había intentado ponerse de pie con la ayuda de la silla. «¿Y dio un pasito?», preguntó Lucas, los ojos imaginarios abiertos en la distancia. «Casi, amor, muy cerca», respondió ella, y por un momento imaginó el futuro que podía construirse con esos pasos. Apagó la luz con la sensación de que su decisión se había convertido en una roca que dividiría su vida en un antes y un después. El día siguiente arrancó con una llamada inesperada. Un correo electrónico desde la dirección de la residencia pedía que Alba recogiera, al terminar el turno, una caja con documentos que necesitaban ser trasladados a la oficina del despacho del abogado. Lucía le indicó la ruta entre las oficinas y cuando pasó por la sala lateral, la vista accidental la traicionó. Otra carpeta, esta vez menos oculta, mostraba en su interior contratos y transferencias parciales. No era evidencia concluyente, pero la presencia reiterada de papeles con nombres que conectaban a Evelyn con movimientos financieros le bastó para tensionar la fibra de su moral. Alba sabía lo que significaba involucrarse, abrir la garganta a una red que podría engullir a su hijo. Pese a eso, la curiosidad y la responsabilidad moral la llevaron a anotar mentalmente fechas y nombres. No se sentía como detective, sino como una mujer que quería justicia, simple justicia, para un anciano cuya voz a veces parecía ahogada por quienes lo rodeaban. Si Evelyn movía cuentas, si tenía acceso para vaciar la autonomía de Arturo, entonces había una injusticia que debía ser mirada. Esa tarde, cuando Arturo estaba recibiendo terapia, Evelyn hizo una llamada desde el salón principal y dejó a la vista su enojo en pequeños gestos, el apretón del teléfono, la mandíbula tensa. Alba la vio pasar junto a ella, y al cruzarse, Evelyn dejó caer una frase que no fue tanto amenaza como aviso. «Si las cosas salen mal, no te sorprendas, Alba». La naturalidad con que la pronunció hizo que la frase pesara más. No era solamente una advertencia para que se mantuviera en su lugar, sino una medida para que supiera que el costo de no hacerlo se conocería en el silencio. Alba respiró, apretó el delantal
y continuó su trabajo. Su elección no era de valiente o cobarde, era madre. Era una mujer que escogía soportar la incomodidad por la promesa de ofrecer a su hijo una vida donde las noches no estuvieran marcadas por la incertidumbre del dinero. Cada gesto de cuidado hacia Arturo era, por extensión, cuidado hacia Lucas. Enseñarle con el ejemplo que la dignidad no se negocia, ni siquiera cuando el mundo pide que uno se doblegue. Al final de la semana, Arturo tuvo otra pequeña victoria. Con la ayuda de Mateo y de la férrea paciencia de Alba, apoyó uno de sus pies en el suelo y sostuvo su peso unos segundos. No fue un paso, pero fue evidencia. La sala estuvo en silencio, y en esa pausa, cada persona atendió la fragilidad y la fuerza contenidas en ese gesto. Evelyn, que estuvo presente por motivos administrativos, observó desde la distancia, sus labios sin expresión. Más adelante, ya en la noche, Arturo llamó a Alba a su lado y murmuró: «Gracias por no rendirte». La frase, simple, fue un cierre a la jornada y a la vez un comienzo. Pero la casa seguía albergando secretos. Una noche, al volver a su cuarto, Alba encontró sobre su almohada un sobre con un recorte de periódico viejo, una nota que narraba un accidente y mencionaba la fortuna familiar. El recorte no era ofensivo, era recordatorio. Era la manera en que alguien le decía: «No olvides que aquí todo es valioso, y que las vidas están entrelazadas con esos valores». Alba acarició el recorte como quien toca su sombra, sintiendo que la historia que estaba viviendo tenía más capas de las que imaginaba. Se acercaba a un punto de inflexión. En la cocina, Lucía la llamó en voz baja y le propuso que, si quería, guardara copias de los papeles que había visto. «No para acusar sin pruebas», dijo, «sino para protegerlo si algo pasa». Alba sabía que cualquier acción podría desencadenar consecuencias, legales, sociales, personales. No se sentía preparada para un pulso con Evelyn, pero la idea de que Arturo quedara despojado por la ambición de alguien era intolerable. «Lo haré con cuidado», respondió. Su respuesta no fue valentía irracional, sino el cálculo de una mujer que necesita proteger a su hijo y a un hombre que estaba siendo desposeído de su voz. Esa noche, mientras la mansión dormía, Alba sostuvo en su mano el dibujo que Lucas le había enviado por correo la semana anterior. Los colores, aunque desvaídos, representaban para ella el faro que debía seguir. Sabía que su presencia en esa casa no era neutra. Ella era una figura que desestabilizaba intereses ajenos. Y sin embargo, los pasos de Arturo, las risas de Lucas en el jardín y la complicidad con Lucía le daban una razón para quedarse. Alba se fue a la cama con la certeza de que algo tendría que ceder, pero sin saber cuál de las piezas sería la primera en caer. La nota, las miradas, los papeles y la fotografía formaban un rompecabezas que todavía no terminaba de armarse. En lo profundo de la noche, mientras escuchaba el silencio puntual de la mansión y el eco distante de un auto que se alejaba, pensó en la promesa que había hecho a Lucas: construir un futuro. Y en voz baja se dijo: «No me iré sin tener al menos una verdad». Alba se quedó despierta hasta tarde, con el dibujo de Lucas bajo la cama y la nota anónima como un peso frío en el bolsillo. Al día siguiente no salió con la misma neutralidad de siempre. Su mirada tenía una intención. Iba a moverse con cuidado, sí, pero no dejaría que la casa devorara la justicia de alguien más. Antes de ponerse en marcha, apretó el teléfono como quien busca coraje, y casi sin pensarlo, murmuró para sí: «Comenta desde qué ciudad nos miras», como si necesitara una compañía invisible en aquella decisión. Los días que siguieron fueron una coreografía de discreción. Alba empezó a anotar las fechas en las que veía movimientos sospechosos, la llegada de un paquete que no tenía remitente visible, la visita del contable que pasaba demasiado tiempo con Evelyn, transferencias que aparecían en conversaciones ajenas. No buscó intrigar por placer, buscó pruebas con la misma calma con la que enrojecía una toalla. Lucía, que conocía cada rincón de la mansión, le ofreció pequeñas ayudas: una copia de un recibo que había quedado olvidada, una lista de proveedores donde figuraba un pago extraño. «Hazlo con cabeza», le dijo una tarde, mientras guardaban platos. «Si los papeles hablan, que hablen para quien deba escucharlos».
Alba aprendió a moverse como quien recoge migas sin que nadie note la mano. Tomó fotos de páginas sueltas con el teléfono cuando las carpetas quedaban descuidadas. Hizo transcripciones de números que no cuadraban. Conservó sobres y referencias. Cada gesto lo hizo como una cuidadora que no abandona su oficio, con respeto y sin faros. Por las noches repasaba las capturas y apuntes, ordenándolos hasta que las piezas empezaron a formar un hilo coherente. Transferencias a una cuenta a nombre de una sociedad nueva, firmas que parecían coincidir con documentos que Arturo recordaba vagamente haber aprobado en un momento de debilidad, pagos a proveedores por servicios nunca prestados. No actuó sola. Lucía, que no había perdido la costumbre de proteger a quienes eran débiles de poder, la llevó a una conversación con un abogado de confianza del despacho de la familia, un hombre de mirada firme y palabras medidas, llamado señor Herrera. No fue un acto teatral, fue una cita pactada en una sala que olía a cuero. Alba, con las manos aún húmedas por el lavado de platos, explicó lo que había encontrado y le entregó un sobre con copias y fotos. «No lo hago por vengarme», dijo, y la voz le tembló solo un instante. «Lo hago porque esto le pertenece a él». El señor Herrera escuchó, tomó nota y no hizo promesas heroicas. Habló de pasos prudentes, revisión formal, cadena de custodia, solicitud de bloqueo precautorio ante indicios de irregularidades. Si hay ataduras que pisen la autonomía de Arturo, eso se debe revisar, dijo con la seriedad del que sabe que el proceso legal respeta formas. Mientras tanto, la dinámica entre Alba y Arturo cambió sutilmente. Él solía guardar sus emociones como quien guarda documentos en un cajón cerrado, pero las pequeñas victorias médicas le devolvían una voluntad que quería expresarse. En una tarde de rehabilitación, después de un esfuerzo para poner ambos pies en el suelo, Arturo miró a Alba y preguntó, ya sin el hedor de la desconfianza, ¿crees que alguien quiera aprovecharse de mí? Ella, que había reunido pruebas silenciosas, dudó un segundo y decidió no cargarlo de la carga que estaba por caer. «No estamos solos en esto», respondió. Él asintió, pero la palabra nosotros abrió algo que ninguno esperaba, un atisbo de alianza. Evelyn no dejó de mostrar su desdén en público. Sus advertencias afiladas continuaron. Habló con arte de muñeca ensayada, con frases que parecían casuales, pero que mordían. «Aquí se respeta la cadena de mando», dijo una noche frente al personal, «y algunos no conocen su lugar». Sus palabras buscaban intimidar, pero la sombra de la evidencia ya se había alargado por la casa. En el comedor, frente a los cuadros, Evelyn se movía con la autoridad de quien considera que el mundo está hecho para obedecerle. No contaba con que la evidencia se hiciera pública sin estruendo, con papeles, testigos y la prudencia de un abogado. El momento de exposición se armó con la quietud de un trueno que se anuncia. El señor Herrera gestionó por encima de las cabezas del personal una reunión con Arturo, a la que invitaron a Lucía y a Alba. Mateo, el fisioterapeuta, estaba en alguna parte del ala de rehabilitación. Se sumó como testigo de las mejoras médicas y de la presencia estable de Alba. En la sala principal, con el marco de la foto antigua colgando detrás de ellos, el abogado dejó sobre la mesa copias que demostraban movimientos atípicos, transferencias recientes, documentos firmados con una autoridad que contrastaba con el estado real de Arturo y apuntes contables que mostraban pagos a una sociedad vinculada a Evelyn. Arturo, al principio, se quedó en silencio. Miraba los papeles como si fueran otra clase de fisioterapia, una rutina que demandaba atención y paciencia. Cuando alzó la mirada, algo en su rostro había cambiado. La distancia no era solo desconexión, era ahora una decisión consciente de no permitir que otros administraran su vida en su nombre. Se puso de pie con apoyo, un gesto que antes implicaba esfuerzo físico, y en esa verticalidad contenida fue capaz de pronunciar. «¿Me lo hicieron saber?» La voz sonó seca, no por falta de afecto, sino por el peso de la traición. Evelyn, que estaba en el ala de visitas y había recibido un aviso de la reunión en un doble movimiento de confianza y escarmiento, entró al salón con la elegancia que siempre la acompañaba. No fue una entrada triunfal, fue un reto. Su rostro permaneció impasible, como quien considera que tiene el control del guión. «Dime, Arturo», dijo con voz cortada por la cortesía, «¿qué pretende ahora esta reunión?» Arturo miró los papeles,
Miró a la mujer que parecía su sombra en la foto antigua y eligió la firmeza sobre la indiferencia. «Quiero saber por qué mis cuentas se mueven sin que yo recuerde haber autorizado nada», dijo. «Quiero que todo lo que afecte mi vida se haga con mi consentimiento». La confrontación que siguió no fue un espectáculo de gritos ni de explosiones, fue más bien la caída ordenada de una máscara. El señor Herrera fue desgranando los hechos con la calma de quien desmonta un reloj para mostrar sus piezas. Transferencias, cheques, contratos con cláusulas dudosas. Evelyn intentó hablar. Al principio sus palabras fueron evasivas. Luego, cuando la evidencia mostró firmas y autorizaciones donde su nombre aparecía como beneficiaria de bienes y movimientos inusuales, su rostro se tensó. Intentó entonces usar la vieja táctica de sembrar duda. «Tal vez hubo un error contable», dijo, como si la contabilidad fuera un jardín donde bastaba regar para que floreciera inocencia. Pero la contabilidad no miente cuando alguien la mira con lupa. Además del papel, Lucía entregó pruebas en forma de testimonios, proveedores que recibían órdenes directas por una línea que no siempre salía de la voz de Arturo. El despacho de abogados había solicitado de forma preventiva el bloqueo de cuentas y pidió una auditoría. No era un linchamiento, era un proceso formal. Evelyn notó que el escenario quedaba menos a su favor. La expresión de enojo que antes era una sombra elegante se convirtió en algo más áspero, contenido por la prudencia del que sabe que un mal movimiento legal puede ser definitivo. Intentó entonces sembrar miedo. Insinuó que la presencia de Alba y sus interferencias podían alterar la calma de la casa. «Si yo me voy», dijo con veneno apenas disimulado, «esta casa sabrá lo que es el caos». Fue una amenaza envuelta en protocolo. Arturo, que había recuperado desde la verticalidad un nuevo centro de gravedad, respondió con un silencio que pesó más que la palabra. No se dejó manipular. En una frase que clavó un antes y un después, dijo: «La casa no es tuya para manejar a voluntad. Si alguien está perjudicando mis intereses, quiero que responda». No fue una confrontación teatral, fue una demanda de justicia. Evelyn salió de la sala con pasos medidos. La casa contuvo la respiración. Nadie la siguió con violencia. Los pasos de Evelyn fueron los de quien sabe que el poder puede cambiar de rumbo sin ruido. Por la tarde, empleados leales a la familia empezaron a notar órdenes de recortes en su autoridad. Las transferencias que aparecían en las cuentas quedaron en revisión, y poco a poco las manos que habían manipulado se vieron aisladas por la formalidad de la ley. Evelyn trató de resistir con la lógica de quien está acostumbrada a obtener lo que desea, pero la evidencia, la prudencia de un abogado y el testimonio de quienes trabajaban en la casa fueron una red difícil de romper. La tensión no terminó en la expulsión simbólica de Evelyn, tuvo un segundo acto. Antes de marcharse dejó una nota que fue encontrada sobre un mantel, un recordatorio frío y cortés de lo que había prometido. «Alguno paga por quitarme lo mío», decía la letra. No era un acto de fuerza, sino una muestra de que el poder no desaparece sin dejar cicatriz. Alba guardó la nota sin permitir que el miedo la dominara. Lucía le puso la mano en el hombro y le dijo: «Hiciste lo correcto». La frase fue un bálsamo que no borraba la inquietud, pero empezaba a reconstruir la tranquilidad. Los días posteriores al enfrentamiento trajeron una calma que no era la de la indiferencia, sino la de la recuperación. Arturo, liberado de la sombra que lo vigilaba, tuvo más energía para su rehabilitación. Mateo diseñó sesiones más intensas y seguras, trabajo en equilibrio, ejercicios de peso parcial, caminatas con apoyo. Alba acompañó cada paso como quien acompaña el pulso de un paciente que ha decidido volver a la vida. Sus tareas de cuidado, baño, vestimenta, recordatorio de medicación, siguieron siendo profesionales y siempre anunciadas, con la ternura que había ido tejiendo la confianza. Hubo momentos en los que Arturo pidió a Alba que le ayudara a estirar la espalda o que le sujetara la toalla. Ella lo hacía con la dignidad con que se limpia una herida, sin miradas que juzguen, solo manos que asisten. Uno de los hitos que nadie llamó milagro fue precisamente su naturalidad. Las mejoras no llegaron de la noche a la mañana, vinieron con disciplina. Un día de primavera, después de semanas de trabajo de fisioterapia, Arturo pidió probar algo que antes no atrevió: caminar con la ayuda de un andador por la pérgola del jardín. El césped olía a tierra fresca y los pájaros trazaban líneas en el cielo. Lucas, que había venido ese fin de semana para compartir la cena y correr entre los arbustos, miró con una mezcla de expectación y sorpresa. «Tráeme la pelota luego», dijo distraído, sin comprender del todo la importancia de lo que iba a contemplar. Arturo se levantó con apoyo. Alba sujetó la banda de la espalda con firmeza profesional. Mateo sostuvo el andador, y Arturo, con los pies protegidos por calzado especial, apoyó un pie en el suelo. Fue lento, como un instrumento afinando las primeras notas. Otro pie llegó,
y con esfuerzo medido avanzó un paso. No fue un paseo triunfal, fue un paso real, con respiración entrecortada y lágrimas que no eran de dolor, sino de alivio. Lucas, desde la hierba, gritó con la inocencia que todo lo explica. «¡Papá! ¡Señor Arturo! ¡Lo hiciste!». Arturo sonrió de una forma que no era la frialdad acostumbrada, sino la gratitud de quien se ha permitido confiar. Alba vio a su hijo corriendo a su abrazo, y en un instante sin palabras, las manos se hicieron familia. El primer paso público se convirtió en una pequeña celebración íntima, tartas modestas en la cocina, un té en la galería, risas que volvieron a la casa. No hubo fanfarrias, solo la honestidad de quienes habían trabajado para recuperar un trozo de vida. Las sospechas sobre Evelyn ya no tenían el mismo poder. La mansión parecía respirar con otra profundidad. Lucía, con los ojos húmedos, dijo a Alba: «Has traído algo que no es dinero, has traído verdad». Alba, que se acostumbraba a pensar en su hijo, respondió con la mirada: «Lo hice por Lucas, siempre por Lucas». Llegó entonces una oferta que Alba no esperaba por su forma ni por su momento. Arturo, en una conversación reservada, le pidió a Alba que se quedara con él a tiempo completo, no solo como contratada por horas, sino con un contrato que le ofreciera seguridad y la posibilidad de traer a Lucas a vivir en la casa. Era una propuesta que contenía más que salario, contenía techo estable, acceso a servicios médicos, libertad para pensar un futuro distinto para su hijo. Alba se sentó a procesarlo, porque había una verdad que la acompañaba. Aceptar cambiaría su independencia. Había una voz interna que preguntaba si quería que su hijo creciera en los muros de una mansión o en la sencillez de una vida modesta. Otra voz le recordaba las noches de angustia contable y el deseo de que Lucas no repitiera la precariedad. La decisión no fue instantánea y mucho menos impulsiva. Alba pidió tiempo, unas noches para hablar con Lucas, para pensar y para consultar con quienes la respaldaban. En esos días, Arturo no presionó con lo que podría haber parecido una oferta de conveniencia. Al contrario, se mostró con la paciencia de quien sabe que la dignidad de una persona no se compra con palabras. Lucía ayudó en lo práctico: organizar un cuarto para Lucas, pensar en la rutina escolar y en pequeños arreglos que harían la transición llevadera. El señor Herrera, con profesionalidad, redactó un contrato que protegía la autonomía de Alba y garantizaba seguridad laboral. Salario claro, horario, vacaciones, acceso a servicios médicos. No fue una dádiva, fue una oferta con condiciones. El día en que Alba habló con Lucas, se sentaron en la cama que había en la habitación que él conocía. Lucas, con la seriedad de los niños que quieren entender grandes decisiones, le preguntó: ¿Me voy a mudar a la casa grande? Alba lo miró, acarició su cabello y respondió: «Quizá, amor, si quieres». Lucas pensó en el jardín, en la barandilla del dibujo, en los perritos que imaginó alguna vez y sonrió. La respuesta fue un sí tibio, que tenía la fuerza de un acuerdo entre dos cómplices. Alba sintió alivio y miedo en la misma caja. Permitir que su hijo creciera con recursos no significaba el fin de su identidad. La convivencia que comenzó después de la formalización del contrato llevó tiempo para acomodarse. Lucas encontró amigos pequeños en la escuela cercana, y la casa dejó de ser una curiosidad para ser un hogar. Alba mantuvo su autonomía, siguió organizando su tiempo, mantuvo sus llamadas con amigos y aprendió a delegar y a decir no sin culpa. Arturo, por su parte, no reclamó la figura de protector como propiedad, eligió ser compañero. Las noches en la cocina, donde antes Alba lavaba platos apresurada, se convirtieron en conversaciones, un té, una mirada a la ventana y la sensación de que la vida no se apresuraba a cerrar heridas, sino a cuidarlas. La cercanía fue incubando algo suave y verdadero. No hubo romance repentino, ni gestos grandilocuentes. Hubo miradas que flecharon la fragilidad del otro, risas compartidas por detalles pequeños, mensajes de buenos días y un apoyo que se volvió recíproco. Arturo aprendió a confiar en la mano de Alba no solo para sostener su cuerpo, sino para sostener momentos, recordarle una cita, elegir ropa, contar un chiste torpe que le hiciera reír. Alba, por su parte, aprendió a aceptar ayuda sin verla como caridad, sino como una extensión de la dignidad que merecía.
El cierre de la historia de Evelyn tuvo un matiz legal y humano. Los movimientos financieros que se detectaron pasaron a revisión formal, auditores, impugnaciones y la intervención de la gerencia del patrimonio familiar. Evelyn, que en algún momento creyó segura su posición, vio su influencia menguar. No fue un castigo sensacionalista, fue la consecuencia natural de acciones financiadas por la ambición. Preferí la salida digna pero firme. Evelyn perdió su papel de representación y su cercanía con Arturo, y optó por marcharse a residir fuera de la ciudad. No hubo tribunal dramático en la mansión, solo la constatación de que el poder que se ejerce sin respeto a la autonomía de los demás termina por revelarse. Ella se fue con la compostura de quien no desea hacer escándalo, y con la certeza de que algunos asuntos quedan en manos del procedimiento legal. La casa respiró. Los veranos trajeron más salidas al jardín, meriendas con amigos de la comunidad y visitas de antiguos conocidos que comprobaban el cambio. Arturo caminaba con más confianza, compartía lecturas en voz alta con Lucas y se permitía planear proyectos pequeños. Alba asistía a reuniones sobre la salud de Arturo, consultaba con médicos y a su vez mantenía el hilo de su vida personal. Salir a veces con una amiga, regañar a Lucas cuando debía, reír con desbordes que no siempre eran de protocolo. La ecuación de la familia nueva se fue afinando en la cotidianeidad. El clímax emocional quedó patente en una cena sencilla, celebrada en el jardín al cumplirse unos meses de la primera vez que Arturo apoyó un pie en el suelo. Había una mesa larga, arreglos modestos de flores del huerto y tartas que no pretendían ser grandes. Asistieron Lucía, Mateo, algunos amigos y el señor Herrera, que compartió una frase serena. Lo que empezó como justicia tuvo un nombre: comunidad. Arturo se levantó y, aunque ya podía sostenerse con más seguridad, pidió a Alba que viniera. La noche era templada, las luces colgantes dibujaban un cielo doméstico. Arturo tomó la mano de Alba con un cuidado que no era condescendiente, sino reverente. «Hay algo que quiero preguntar», dijo, y por un segundo el mundo se comprimió en esa frase. No fue un arrebato, fue el gesto auténtico de un hombre que había recuperado agencia y que ahora elegía formalizar un lazo. Alba, con el corazón latiéndole en la garganta, recordó las noches de hambre de la incertidumbre, los dibujos de Lucas, las notas anónimas, las sesiones de fisioterapia y las pequeñas victorias. Se permitió respirar. Arturo continuó: «Quiero que seas parte de mi vida, no por lo que hago o tengo, sino por lo que eres. Te casarías conmigo». No hubo anillos ostentosos, solo la intención clara y la promesa de una vida cuidada juntos. La pregunta pesó en el aire como una promesa que pedía tiempo. Alba no contestó de inmediato con un sí mecánico. Miró a Lucas, que observaba con la seriedad de quien comprende que la vida cambia. Miró a Lucía, que sonreía con ojos húmedos. Miró el jardín, que había presenciado su decisión y que ahora veía nacer una familia. Su respuesta fue un sí meditado, lleno de condiciones no dichas, de compartir vida, de respeto, de autonomía. Dio un paso adelante y tomó la mano de Arturo. «Sí», dijo, y la palabra se quedó corta para la emoción, pero no para la verdad. No hubo propuesta de cuento de hadas ni final repentino. Hubo celebración con sentido, un anillo sencillo, una promesa de cuidado mutuo y la certeza de que la vida es un proceso continuo. La mansión, que antes pareció cárcava de poder, se volvió hogar. Lucas dormía con la paz de quien tiene dos figuras que lo sostienen. Lucía siguió siendo una presencia constante, ordenando, tejiendo y cuidando con discreción. Mateo celebraba avances en la vida física de Arturo y, a su modo, celebraba también la idea de que la salud no es solo biológica, sino social. Alba, en sus noches, siguió atesorando el dibujo de Lucas. El sol feroz que alguna vez parecía desafiante, ahora representaba algo más, el brillo de un hogar que se reconstruye. Recordó con claridad las notas amenazantes, las noches de desvelo y el miedo sostenido, pero esas piezas ahora formaban un mapa que mostraba de dónde venía y hasta dónde había llegado. Pensó en la promesa inicial que se hizo: hacerlo por Lucas. Ahora, con la familia reunida, la promesa se amplió. Lo había hecho por ellos, por todos los pequeños futuros que se construyen con actos de coraje cotidiano. En la última escena, la casa se ve desde afuera.
luces en las ventanas, el jardín con risas que se escapan y una pelota olvidada junto a la puerta. Alba, en la cocina, coloca una taza sobre la mesa y mira hacia la fotografía antigua donde Arturo y Evelyn aparecían juntos. La foto sigue ahí, pero ahora su significado cambió. Ya no es la prueba de una unión intacta, sino el recuerdo de que las historias pueden transformarse. Tomó el dibujo de Lucas y lo pegó con una cinta en el marco, como símbolo de quien ahora da forma a la casa. La vida siguió con sus altibajos. Hubo días de cuidado intensivo, hubo tardes de incertidumbre, hubo risas de niños y conversaciones largas bajo la lámpara. La recuperación de Arturo continuó paso a paso, y la relación entre ellos creció con la misma paciencia que había demostrado en los pequeños cuidados. Alba no dejó de ser Alba, siguió siendo madre, mujer trabajadora y alguien con límites y deseos propios. La oferta de estabilidad no le borró la voz, la amplió. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete para más relatos que muestran cómo los actos pequeños pueden cambiar vidas. Si te inspiró, comparte con alguien que necesite una palabra de esperanza. La mansión ya no es solo de piedra, es hogar, y en ella las manos que cuidan se reconocen, se respetan y se aman.